Hola, ¿sabías que en el Perú se estima que más de 300.000 personas podrían tener la enfermedad de Alzheimer? ¿Conoces a alguien que padezca esta enfermedad? El síntoma clave de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de la memoria, como el olvido de acontecimientos o conversaciones recientes. Hoy vamos a entrevistar al doctor Danilo Sánchez Coronel, médico neurólogo especialista en enfermedad de Alzheimer. Acompáñanos. Muy buenos días, nos encontramos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas con el doctor Danilo Sánchez Coronel, director ejecutivo de la Dirección de Neurología Clínica. El doctor es especialista en la enfermedad de Alzheimer. Hoy hablaremos sobre la enfermedad de Alzheimer. Muy buenos días, doctor Danilo, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días y llanos a resolver cualquier inquietud, cualquier pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la enfermedad de Alzheimer, la demencia y demencia senil? Muy bien, hay un solo término que engloba todo, que es la demencia. La demencia viene a ser la pérdida de funciones intelectuales. Las personas tienen una serie de dificultades para manifestar, digamos, sus funciones psicológicas. A todo ello se le llama demencia. La demencia senil es esa demencia que le da a las personas mayores de 60 años. Y la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia con cambios que ocurren a nivel cerebral, pero que puede dar desde los 20 años de edad. ¿Cuántas personas tienen la enfermedad de Alzheimer en el Perú? En el Perú se estima que deben haber alrededor del 8% de personas mayores. Eso significa un promedio de unos 300.000 personas que pueden estar padeciendo la enfermedad de Alzheimer. Es un gran número, un porcentaje bastante representativo. ¿Y a qué edad se inicia la enfermedad de Alzheimer? Usualmente se presenta la mayoría de casos más de los 60 años de edad. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de ver pacientes desde los 30 años. En el mundo está reportado desde los 20 años. O sea que, ¿y eso es recién últimamente o...? Cada vez observamos en personas menores. Antes era simplemente uno pensaba, no, es la demencia del abuelo, de la persona muy mayor. Sin embargo, ahora lo observamos en personas más jóvenes, debido a una serie de factores que seguramente vamos a conversar. Ok, gracias. ¿Qué causa la enfermedad de Alzheimer? Lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer son cambios en la estructura de las neuronas a nivel cerebral, y estos cambios llevan al daño y muerte de las neuronas. Se depositan unas sustancias amiloide, hay una degeneración de las mismas fibras, hace de que se desaparezcan las neuronas y se pierdan por ende funciones. Es decir, hay causas genéticas, hay causas ambientales y hay una serie de factores que todos ellos contribuyen para que se desarrolle la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas y etapas de la enfermedad de Alzheimer? Es una pregunta muy importante, porque ¿cómo lo reconocemos que alguien ya está comenzando la enfermedad? Porque es fácil cuando ya la persona habla una cosa por otra, se desorienta, se confunde, no recuerda el nombre de las cosas, olvida hasta los nombres de sus familiares. Ya ese es un grado, digamos, muy notorio, muy fácil el diagnóstico. Lo importante es qué síntomas nos pueden orientar hacia un diagnóstico precoz. Esos síntomas están más orientados, por ejemplo, al cambio de comportamiento. Son personas que de un momento a otro empiezan cambios que no se sabe por qué, pierden el estado de ánimo, ya no desean continuar las cosas. Muchas veces se confunde con la depresión, y poco a poco se van agregando la pérdida de la memoria, sobre todo de hechos recientes. A veces no recuerdan hechos durante el día o a lo mucho a veces del día anterior, pero sí tienen una buena memoria para recordar hechos del pasado.
Entonces, esos son más o menos, digamos, algunos tips que nos pueden orientar. Si alguien lo presenta, requiere obviamente una evaluación. Ok, doctor Danilo, muchas gracias. Continuamos en el Museo del Cerebro y en esta oportunidad estamos en el área donde están los cerebros de la enfermedad de Alzheimer. Doctor Danilo, ¿cuál es el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? Muy bien. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Primero, con lo que ya hemos hablado de los síntomas, es decir, un diagnóstico clínico. Cuando estamos con esa sospecha, hacemos exámenes, por ejemplo, tomografía, resonancia magnética, los que nos van a mostrar algunos cambios. Por ejemplo, la atrofia. Hay distintos tipos de atrofia que podemos ver acá. ¿Qué viene a ser la atrofia? Los surcos que se observan acá en este cerebro cada vez se vuelven más amplios. ¿Por qué se vuelven más amplios? Porque se pierden las neuronas. A eso se le llama atrofia. En las resonancias vamos a observar esa atrofia. En este caso tenemos cerebros de personas que han padecido de la enfermedad de Alzheimer, donde podemos visualizar esos cambios. Hay, sin embargo, otros cambios que suelen suceder en otro tipo de demencias, como la demencia cuerpos de Lewy, como la demencia también de problemas cerebrovasculares y muchas otras causas de demencia. Continuando con la entrevista con el doctor Danilo Sánchez Coronel. Doctor, ¿qué tan importante es el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer? Es una muy buena pregunta porque en la práctica observamos a veces un mal diagnóstico. Por ejemplo, hay personas que empiezan a olvidarse las cosas y muchas veces es debido a depresión o ansiedad o a otros factores, a otras enfermedades, y muchas veces es catalogado como Alzheimer. Por lo tanto, un diagnóstico precoz es muy importante para poder estar seguros del diagnóstico de la enfermedad. Gracias, doctor. ¿Y qué es el deterioro cognitivo? Hay un continuo en lo que es el deterioro cognitivo y la demencia. El deterioro cognitivo son los primeros escalones de una gran escalera que termina justamente en la demencia. Los primeros escalones es el deterioro cognitivo, que a veces está asociado a desorientación en el tiempo, desorientación en el lugar, olvido de algunas palabras, y estos problemas de la memoria poco a poco van complicándose con otras funciones intelectuales, como la capacidad de aprendizaje, de pensamiento, que van haciendo que este deterioro cognitivo que empezó de una forma leve, que empezó de una forma inicial, se haga moderado, severo, hasta llegar a una demencia. Gracias, doctor Danilo. ¿Y cuántos años vive una persona con enfermedad de Alzheimer después de haber llegado al diagnóstico? Es muy variable, va a depender de una serie de factores, pero en general podemos decir de que usualmente es entre 15 y 20 años más o menos. Cada fase dura alrededor de los 5 años. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer? El tratamiento va a depender de las fases. Si estamos frente a una fase leve, moderada o severa de demencia. Para los estadios iniciales es muy importante la educación, es muy importante hablar con la familia para ver cómo debe ser el manejo que deben llevar con ellos. La parte farmacológica está orientado a los estadios fundamentalmente leve, en que ahí los famosos medicamentos anticolinesterásicos como el donepezilo, la ribastimina, la galantamina, son eficaces en esa primera etapa. Disminuye su eficacia en la etapa moderada y es cuando podemos agregar la memantina. Y esta memantina podría prolongarse incluso hasta el estadio severo. Después hay otros medicamentos que podrían usarse. Va a depender, por ejemplo, si tienen problemas del sueño, si tienen problemas de agresividad, de ansiedad u otro tipo de complicaciones, que va a depender de ellas para ver qué medicamentos podemos usar. ¿Y es curable la enfermedad de Alzheimer? A ver, hasta el momento es una enfermedad que de todas maneras evoluciona y se agrava progresivamente, es decir, es una enfermedad degenerativa. No hay nada que lo detenga. Los medicamentos que existen de alguna manera en algo amenguan
enlentecen en cierto modo, pero definitivamente al momento podríamos decir que no hay una cura definitiva de la enfermedad. ¿Y cuál es el rol de la familia y de los cuidadores? Es muy importante, sobre todo en nuestro país, porque cuando están en un estadio leve, todavía hacen caso, todavía la familia, digamos, no se compromete mucho con su manejo, pero después entra a tallar los famosos cuidadores, que a veces es algún miembro de la familia o alguna persona que se le contrata para tal trabajo. Entonces, tanto la familia como los cuidadores van a ser importantes durante toda la etapa de la enfermedad, porque tienen que ver primero en garantizar la alimentación, los cuidados, la higiene, de tal manera de que estos pacientes no sufran complicaciones. Entonces el papel de la familia y los cuidadores es el papel de soporte fundamental en nuestra sociedad. Los hospitales, centros médicos no dan este tipo de apoyo, ¿no? Tiene que asumirlo la familia. Muchas gracias. Hay algo muy importante, ¿no? Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a si los pacientes con enfermedad de Alzheimer deberían quedarse hospitalizados, o sea, estar en el hospital o en una casa de reposo, o es más conveniente estar en su domicilio. La persona que adolece esta enfermedad poco a poco va perdiendo el sentido de la realidad, inclusive hasta olvidarse de quiénes son sus familiares. Pero ellos saben, en el fondo, quién los quiere. Ellos saben quién les da el apoyo, quién les da la protección. Muchas veces no saben denominarlo, no saben precisar, no saben los nombres, pero emocionalmente lo sienten y lo sufren. Entonces, a veces para algunas familias es fácil decir, bueno, yo lo pongo en una casa de reposo y lo dejo ahí. El problema es que estas casas de reposo no están preparadas, no están condicionadas para darle toda la atención que se le podría dar en casa. La casa es más cálida, la casa tiene una mejor alimentación y fundamentalmente tiene la parte emocional, que es un soporte fundamental en esta enfermedad. Si así esté en una casa de reposo de las más implementadas, la familia tiene la obligación de estar presente todos los días para darle ese soporte emocional, ¿no? Entonces, lo más aconsejable es condicionar la casa, si es que lo permite, para que la persona pueda estar. Hay una serie de condiciones y situaciones de las familias que a veces no tienen tiempo, no tienen espacios. En esos tal vez habría que ver algún lugar donde sí podría tener un mejor espacio y una mejor atención. Doctor Danilo Sánchez Coronel, le agradecemos por haber aceptado nuestra entrevista. Muy interesante todo lo que usted nos ha podido platicar y realmente nos va a ser muy útil para las personas familiares que padecen de enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor.